Empezamos. Como todos los miércoles, jóvenes, nos reencontramos, alumnos y alumnas del quinto año de secundaria, para desarrollar el tema de la memoria. Y les presento esta frase que encierra mucho del gran amigo que podría resultar la memoria en nuestras vidas, ¿no? Y dice, un proverbio chino, la memoria es como el mal amigo, cuando más falta te hace, te falla. Entonces, hemos iniciado con esta frase que es, para mí me resulta graciosa, espero que para ustedes también, y la definición. ¿Qué es la memoria? La memoria es el proceso psíquico por medio del cual codificamos, almacenamos y recuperamos información cognitiva, afectiva y motivacional. La memoria es esa capacidad psíquica que no solamente se encarga de almacenar como si fuese una gran biblioteca, sino la memoria nos va a permitir, si se quiere, codificar información, ya sea a través de nuestros sentidos o en todo caso nos va a permitir codificar, almacenar y también nos permite recuperar la información en el momento en que nosotros creemos conveniente o cuando la necesitamos. Eso es lo que hace interesante esta capacidad, que la podemos recuperar incluso de manera voluntaria o involuntaria. Y vamos a hablar de las etapas de la memoria. La memoria va a contar con 5 etapas, como son la fijación, la conservación, la evocación, el reconocimiento y la localización. Estas son las etapas por las que pasa la memoria. Y como pueden observar, haciendo uso de las neuronas, de la sinapsis básicamente, cada neurona que está en nuestro cerebro actúa no como islas separadas y apartadas. Estas pequeñas islas en nuestras neuronas se van a unir gracias a la sinapsis, a los recuerdos. Y como se decía, y se podía ver en el video también, los recuerdos van a suceder cuando nosotros le vamos a dar, si se quiere, una intención al recuerdo y las vamos a ir relacionando. ¿Y cuándo es más efectiva nuestra memoria? Cuando nosotros relacionamos esto de manera afectiva. Es decir, cuando es significativo porque si afectivamente nos ha afectado, ya sea de manera positiva o negativa. Y acá tenemos las etapas de la memoria. Y vamos a empezar con la fijación. ¿Qué es la fijación? Es el presente registro o entrada de la información y experiencias vividas. Entonces, vamos a decir que en este caso, cuando nosotros estamos frente a un estímulo, ya sea sensorial o sea una situación porque estamos viviendo, pues nosotros vamos a hacer, la primera etapa de la memoria va a ser la fijación. Esto significa de que nosotros vamos a ser conscientes de lo que está sucediendo. Y para ser conscientes de lo que está, continuamos. La fijación. La etapa número 2 de la memoria es la conservación. La conservación es el proceso de retención y consolidación de la información y experiencias vividas. Según el tiempo de conservación, tenemos 3 niveles de almacenamiento de información. Es decir, primeramente nosotros vamos a fijarnos en el estímulo que se nos presenta. Ya les comentaba que vamos a recibir la información gracias a nuestros sentidos o la información se encuentra en nuestro medio ambiente. La vamos a fijar y luego la vamos a conservar. Pero según el tiempo de conservación vamos a mencionar 3 niveles de la memoria. Y vamos a mencionar a la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces estamos mencionando los tipos de memoria según el tiempo en que se quedan con nosotros.
Cuando hablamos de la memoria sensorial, pues nos estamos refiriendo al almacenamiento inicial y momentáneo de información que dura tan solo un instante. Queda registrada por el sistema sensorial del individuo como estímulos brutos y no significativos. Es decir, todo lo que podamos oler, lo que podamos sentir. La memoria sensorial, como su mismo nombre lo dice, va a ser captada a través de nuestros sentidos. Y para que se quede con nosotros y se termine convirtiendo en memoria a largo plazo, va a tener que ser significativa para nosotros. De lo contrario, es información que simplemente pasa. ¿Ok? La memoria a corto plazo se queda un poquito más, pero ya van a ver que no por mucho tiempo tampoco. La memoria a corto plazo retiene la información por periodos que generalmente no sobrepasan el minuto. Imagínense, chicos, no sobrepasan el minuto. Por lo general se van a quedar unos segundos con nosotros. En esta etapa, la información se almacena de acuerdo con su significado en lugar de almacenarse solamente como información sensorial. Presenta algunas características. Este tipo de memoria decae rápidamente, es de capacidad reducida y podemos expandir la capacidad de memoria a corto plazo agrupando los elementos en unidades significativas. Ya escucharon ya en el video cuando dos personas se encuentran, una se presenta y le dice el lugar donde trabaja y qué es lo que está haciendo. Y él se queda con el nombre de la persona y le empieza a repetir varias veces. Esto hace de que la información no solamente se fije, sino que se conserve y se relacione para que se termine convirtiendo en información a largo plazo. Entonces va a tener que pasar por un proceso de repetición. Caso contrario, la información hubiese sido escuchada y se hubiese evaporado la información, por decirlo de algún modo. La recuperación es rápida y exhaustiva. La memoria a largo plazo, este tipo de memoria que es más o menos permanente, porque va a depender mucho de la persona, el cual corresponde a todo lo que sabemos, dependiendo de los contenidos que almacenamos. Vamos también en este tipo de memoria a encontrar tres tipos de almacenamiento a largo plazo. Tenemos la memoria semántica, la memoria episódica y la memoria procedimental. En el caso de la memoria semántica, es la que conserva los significados. Los contenidos que almacena son las proporciones, datos importantes, un tema, leyes y principios de las matemáticas. Este tipo de memoria semántica es lo que nosotros podríamos mencionar como fórmulas, ¿no? Por ejemplo, usos de las palabras, cuando se tildan, cuando no se tildan, cuando se escriben con M, cuando con N, ese tipo de memoria. Es decir, no varía, pero se van a utilizar, se van a considerar como datos importantes que hemos venido recibiendo. En este caso, ustedes como estudiantes la han venido recibiendo desde la primaria. La memoria episódica es donde se almacenan hechos concretos que tienen un significado personal para nosotros. Esto ya no es tanto académico, sino más bien tiene que ver con ese tipo de información que nosotros hemos ido recibiendo porque tienen un significado muy personal para nosotros, como por ejemplo el rostro de personas, datos importantes de situaciones vividas o incluso historias que se nos pudieron haber contado, pero que en una edad y en una etapa tuvieron un significado bastante importante. Y la memoria procedimental, en nuestra memoria se almacenan los recuerdos bajo la forma de prescripciones. Es decir, las procedimentales es, por ejemplo, la memoria para preparar un determinado plato de comida, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para preparar el arroz? ¿Cuáles son los pasos para preparar el arroz? Este tipo de información se va a almacenar en nuestra memoria procedimental. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para desarrollar un problema matemático? ¿O cuáles son los pasos para escribir un ensayo?
o un ensayo, un trabajo en gramática. Entonces van a ser los pasos que uno sigue. Y la tercera etapa es la evocación. ¿Qué cosa es evocación? Traer a recuerdo, recordar, ¿no? La evocación por lo general, es voluntaria, pero también hay ese tipo de evocación involuntaria o espontánea. La evocación consiste en traer a la conciencia toda la información almacenada, este proceso por el cual reproducimos de manera parcial o total, y puede ser voluntaria cuando nosotros nos esforzamos por traer de manera consciente a la memoria lo que necesitamos en ese momento. Y también es involuntaria o espontánea cuando el recuerdo aparece sin haber hecho un esfuerzo deliberado. Aparece ya de manera espontánea, es decir, sin que nosotros nos lo propongamos. Y la cuarta etapa es el reconocimiento, que consiste en darnos cuenta que el contenido que aparece en nuestra conciencia pertenece a nuestro pasado. O sea, reconocer incluso en qué momento del tiempo. Y la localización consiste en ubicar el recuerdo en el tiempo y espacio. Entonces, el reconocimiento como la localización están íntimamente relacionadas porque ambos nos van a permitir ser conscientes de recordar el tiempo y el espacio y el momento. O sea, saber que le pertenece al pasado. Muy bien, jóvenes, les pido por favor tengan la amabilidad de salir del Zoom para que puedan ingresar. Gracias.